Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth. Voy desarrollar la actividad 5 de la unidad 3, eh, flujos del taller de flujos de caja. Entonces, vamos a leer lo que dice el enunciado. Dice, bueno, primero, la empresa a la que usted trabaja está pensando en hacer una inversión del montaje de sucursal. De acuerdo con los datos que se proyectan, basados en la investigación de mercadeo y estadísticos históricos de la compañía, se tiene la siguiente información. Primero, inversión inicial es de 120 millones. Se estima una depreciación de la inversión en 7 años con un valor de salvamento del 15% sobre la inversión. Listo. Entonces listo Entonces vamos a la información. Dice que son 120 millones con un valor de salvamento del 15%. Vamos a multiplicar, vamos a seleccionar el 15% y el valor a depreciar sería el valor de los activos fijos menos el valor de salvamento, 102 millones. La total de la inversión son 120 millones. Eh, Otros activos pues no tenemos. Y vamos a calcular entonces la depreciación. Dice que la depreciación es una depreciación en la inversión de 7 años con un valor de salvamento del 15%. Entonces vamos a depreciar este valor en 7 años. Entonces vamos a fijar ese valor con F4 y lo llevamos hasta el final. Listo. Eh, Vamos a depreciar la depreciación acumulada. Sería la depreciación del año más la anterior. Listo. Una vez realizado esto, pues podemos ver que el valor a depreciar en la depreciación acumulada es el mismo valor que teníamos a depreciar. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice que esa inversión se apalancará en un 40% con un crédito de una entidad que cobrará la tasa del 12% efectiva anual. Entonces, esa es la información. Dice que es el 40% de esta inversión. Serían 48 millones, sería el 12% nominal, año, nominal anual, año vencido. La capitalización va a ser anual. Eh, Tasa periódica será, dividimos la nominal dividido en el número de capitalizaciones que será antes año vencido. El plazo son 7 años y aquí vamos a multiplicar el plazo por el número de capitalizaciones, que serán 7. Entonces, ya vamos a hacer la tabla de amortización del crédito. En la tabla de amortización del crédito, entonces vamos a coger, vamos a calcular los intereses que serían el saldo absoluto serían los 48 millones. Entonces sería igual igual pago in, abro paréntesis, la tasa. Esta tasa la fijamos con F4, punto y coma,
El periodo, sería entonces acá el año, punto y coma. El número de periodos serían 7 años. Este lo podemos fijar, punto y coma. Y vamos a restar el saldo absoluto. Ese saldo absoluto también lo fijamos con F4. Ahí ya tenemos el valor de los intereses ya por cada año. Podemos verificar que está cogiendo el año 7. Listo, ya vamos a calcular el abono a capital. Sería igual pago prim. Igualmente cogemos la tasa, la fijamos con F4, punto y coma. El periodo, este no lo fijamos, punto y coma. Número de periodos, que son entonces 7, este sí lo podemos fijar, F4, punto y coma. Y el valor del préstamo negativo, F4, cerramos paréntesis. Listo. Ya tenemos el abono a capital. Arrastramos, llevamos hasta el año 7 y vamos a sumar abono a capital y abono a intereses para que nos dé el valor de la cuota. Entonces utilizamos la función suma y nos lleva hasta el valor de la cuota. Listo. Ahora vamos a hacer las cantidades. Vamos a ver qué nos dice el enunciado. Dice, se estima una venta de 500 unidades, 500.000 unidades el primer año. Ya se consideró la maduración. El incremento en unidades se estima constante en un 4%. Entonces, vamos a información base. Entonces dice que el primer año las cantidades son 5.000. Entonces aquí, como son cantidades, tenemos que redondear. Redondear. Y cogemos las 500 por, abrimos paréntesis, 1 más el 4% de incremento de cantidades, le damos F4, cerramos paréntesis, punto y coma, 0, que nos dé 0 decimales, y cerramos paréntesis, enter. Y llevamos hasta el año 7. Listo. Ahora vamos a ver en cuanto al precio. El precio dice que para el primer año el precio por unidad es de 360. Se estima un crecimiento de la inflación más un diferencial del 1.5% anual. Vamos a ir a hacer este anuncio. Listo. Entonces dice que el precio es de 360. Entonces acá vamos a coger igual 360 por, abro paréntesis, 1 más la inflación, les fijamos con F4, cerramos paréntesis, por, abro paréntesis, 1 más el precio, fijamos con F4, cerramos paréntesis y nos da el valor de la venta en el segundo año, el precio en el segundo año y llevamos hasta el año 7. Listo. Y vamos a multiplicar las ventas proyectadas con las cantidades con el precio y llevamos hasta las ventas proyectadas. Listo, vamos a ver los egresos. En los egresos nos dice que para el primer año los costos de materia prima directa por unidad son 70 y la mano de obra directa por unidad de 50, costos indirectos de fabricación por 30, se estima un crecimiento en el costo de una inflación diferencial del 1,3%, costos fijos anuales de 16 millones y un crecimiento de acuerdo con la inflación. Listo, vamos a información base. Y cogemos entonces el costo de materia prima para el primer año fueron
70, 50 y 30. Entonces vamos a coger que para el primer año, al segundo año, es igual, son 70, los 70 por, abro paréntesis, 1 más la inflación, fijamos con F4, cerramos paréntesis por, abro paréntesis, 1 más el costo, fijamos con F4 y cerramos paréntesis. Se lo podemos arrastrar para abajo y hacia un lado, hasta el séptimo año. Y vamos a hacer la suma, igual suma de la materia prima, mano de obra indirecta y costos indirectos de fabricación, cerramos paréntesis y llevamos hasta el año 7. Listo. Vamos con los costos de producción total. Entonces decía que los costos de producción total es igual a el costo de materia prima directa por las unidades. Las unidades que, el precio de las unidades. Si lo fijamos en 4 dos veces. Qué pena, no es por los 360, sino por la cantidad de unidades, que serían los 500. Listo. Este lo arrastramos para abajo y lo llevamos hasta el año número 7. Y ya los costos de producción total es la suma de los costos de materia prima directa, mano de obra directa y indirectos de fabricación, cerramos paréntesis y llevamos también la suma hasta el año 7. Listo. Ahora vamos a calcular los operativos. Ustedes dicen que los costos fijos anuales fueron 16 millones. Entonces vamos a calcular los 16 millones. Tenemos 16 millones que nos dan el enunciado. Entonces para el año 2 es igual al año 1 por la inflación vamos paréntesis y llevamos hasta el año número 7. Y la comisión nos decía que la política de cartera es de 30 días y se pagan comisiones por venta del 1.5 que también se pagan a 30 días. La información base. Vamos a cogerlas igual, las ventas proyectadas. Por las comisiones de venta, que es el 1.5, este la fijamos por un F4. Y llevamos hasta el año 7. Y vamos a sumar entonces el total de los egresos, que sería el costo de producción total más los gastos administrativos más los gastos de ventas. Llevamos hasta el año 7 igual. Listo. Ya en el estado de resultados, vamos a traer toda la información que ya tenemos en la parte de arriba, ya la tenemos desarrollada. Vamos a coger todas las ventas proyectadas, las llevamos hasta el año número 7. Los costos de venta
que son los costos de producción total. Y vamos a sumar las ventas proyectadas. Vamos a las ventas proyectadas menos los costos de ventas. Vamos a restarlo. Y igualmente hasta el año 7. Ya vamos a coger los gastos operativos de administración, los costos fijos. También se llevan hasta el año 7. Las comisiones. Los gastos de la depreciación la tenemos en el flujo de caja de inversión. Entonces vamos a coger la utilidad bruta, la utilidad operativa, que es la utilidad es igual a la utilidad bruta menos los costos fijos, menos las ventas, menos la depreciación. Vamos hasta el año 7. Ingresos no operacionales no nos indica el enunciado que se tengan, entonces pues, ponemos es igual a 0. Los gastos financieros es el gasto de intereses, son los intereses que nos cobra es el abono de intereses. Listo. La utilidad antes de impuesto es igual a la utilidad operativa más los ingresos no operacionales menos los gastos financieros. Listo. Los impuestos es igual si como la utilidad operativa es mayor a 0, es que la utilidad antes de impuestos cobre el 35%, sea 0. Llevamos esta fórmula hasta el año 7, hasta el año 7. Qué pena, que tenemos que amarrar el 35% de los impuestos. Entonces la utilidad neta es igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Listo, los impuestos sin financiación es igual también si le ponemos una condición, si la utilidad operativa es mayor a 0, cogemos los gastos financieros más la utilidad antes de impuesto, cerramos paréntesis, por el 35% de la tasa del impuesto, lo fijamos con F4, punto y coma 0, que sea, entonces que no cobre impuestos. Si es mayor, ya el escudo fiscal sería igual al impuesto sin financiación menos el impuesto del 35%. Este ya sería el escudo fiscal. Listo, entonces tenemos hasta el año 7, ya tenemos toda la matriz del flujo de caja para la inversión de los 120 millones. Vemos que el flujo de caja acá ya nos muestra
la TIR, el valor presente neto, el costo-beneficio, que por cada peso de egreso de la empresa se tiene uno para cubrir ese egreso. Listo, no siendo más, muchas gracias.